de razonabilidad, de proporcionalidad y el principio de concordancia práctica. El principio de concordancia práctica es lo que le mencioné hace unos minutos. Es el principio que protege el hecho de que existe una optimización del ejercicio de ponderación, de que no sea algo absoluto, de que no sea algo tajante, de que realmente pueda existir un balance entre ambos derechos en relación al caso en concreto. Sin embargo, realmente la ponderación, si me pusiera a explicarlo detalladamente, la ponderación tiene muchos aspectos matemáticos, muchos aspectos de la lógica. Incluso nosotros en nuestro trabajo en nuestro trabajo final presentamos fórmulas ejerciendo casos concretos, hipotéticos. Sin embargo, consiste básicamente en que existe una ley de ponderación, una fórmula del peso, y entonces tenemos las cargas argumentativas. Entonces, en la ley de la ponderación lo que dice es, el derecho que se sobrepone, la no satisfacción de un derecho o la afectación de un derecho debe ser proporcional a la satisfacción del otro, a la importancia del otro. Es por esto que se hace una fórmula que es un poco compleja, pero básicamente trata de determinar el grado de afectación de ese derecho, luego determinar qué pasa cuando tú lo sacrificas, cuáles serían las consecuencias si tú lo sacrificas, y por otra parte, la certeza de que esas consecuencias sucederán. Es por esto que también la carga de la argumentación ya luego es cuando esa fórmula del peso da exactamente lo mismo, entonces ¿cuál se sobrepone al otro? Entonces hay teorías de que o se sobrepone que más vaya pegado a los principios de igualdad, o simplemente ambos derechos pueden coexistir porque tienen el mismo valor. Capítulo 3. Aquí nosotros ya identificado el problema y cuáles son los conflictos que surgen entre los derechos fundamentales, nosotros aquí ya empezamos a tratar el conflicto que raya la tesis, que es el derecho de intimidad y el derecho de acceso a la información pública a la obligación de la transparencia de la administración. Aquí vamos a identificar lo que es cada derecho. El libre acceso a la información pública, un derecho colectivo, un derecho general que busca la participación del ciudadano en la vida pública, y contra el derecho a la intimidad, que busca la protección a una esfera de protección. Por lo que, haciendo un análisis de lo dicho, podemos sacar la premisa de que el derecho al libre acceso a la información es un derecho de permitir, de hacer, mientras que el derecho a la intimidad es un derecho de no hacer o de conservar el ámbito de protección. El ámbito de protección de la libertad de información está conformado por el libre acceso a la información protegida, y la información protegida es información que tenga un interés público. Este derecho no es que le da la facultad al particular de acceder a informaciones que sean de la vida privada de la persona, que la tenga el Estado. El ejemplo que estábamos hablando al principio de la posición, de que si un ciudadano pudiera pedir los expedientes médicos en un hospital público, es a todas luces sería una violación al derecho a la intimidad, porque no hay un interés público, no hay un interés colectivo para obtener esa información. Y por eso es importante que en cada caso el juez identifique la casuística e identifique también la información que se quiere. Por eso nosotros estudiamos bien de cerca la línea jurisprudencial. La línea jurisprudencial internacional, hay un caso famoso que es el caso de Van Gel, que es el caso de la princesa de Mónaco, Carolina de Mónaco, que a mediados de los años 90 se publicaron unas fotografías de ella en el Club de Yates de Mónaco, un restaurante,
teniendo una conversación privada. Ella demanda en Alemania, en un tribunal alemán, la violación al derecho de su intimidad, porque ella decía que no es del interés colectivo lo que está pasando en su vida privada, ni con quién ella habla, ni ella tomando sol. El argumento en contra que utilizó el Estado alemán fue que dijo, no, lo que pasa es que tú eres una figura pública, y como tú eres una figura pública, hay del interés colectivo lo que pasa en tu vida, aparándose ahí también de una sentencia, incluso de una sentencia colombiana, que plantea que los ciudadanos tienen derecho a saber todo lo concerniente en la vida privada de sus mandatarios. Y en la corte se destapó y dijo que no, que aunque verdaderamente la princesa de Mónaco pertenece a la monarquía, su figura no tiene ninguna incidencia en la vida de la república, por lo que no hay un interés real del colectivo de saber lo que está pasando en la vida privada. Este fue un caso, al final la corte le dio la razón a la princesa de Mónaco. Otra sentencia internacional famosa, bueno, el caso de Argentina, de Amico Fontibella, y de Héctor Amico y Jorge Fontibella, que son dos periodistas que publicaron en una revista y en unos periódicos de circulación nacional unas informaciones sobre un hijo que había tenido el presidente de Argentina en ese momento, Carlos Saúl Menem, con una diputada de su mismo partido. Aparte de que fueron perseguidos políticamente, hubieron varias demandas por parte del Estado ante estos ciudadanos, porque eso no era una información sensible que no interesaba al colectivo, amparándose también bajo el mismo argumento de la sentencia de Colombia, de una sentencia de Colombia, del Tribunal Constitucional de Colombia, que menciona que sí es del interés colectivo lo que pasa en la vida del primer mandatario, sobre todo cuando tiene que ver con la herencia, por una razón hasta de nepotismo. Es necesario, por la transparencia del Estado, saber esas informaciones. Dentro del plano nacional, también fue muy relevante su tiempo, ustedes no habían nacido. Pero el médico personal de François Mitterrand hizo una publicación, un libro, y la familia salió frente a eso, sobre la dolencia del presidente Mitterrand con cáncer de próstata. Y eso fue a los tribunales en Francia, se discutió también el tema del derecho a la intimidad. Es parecido ese conflicto entre la figura pública y la intimidad de esos datos, que ya se referían básicamente al tema de la dolencia y de cómo manejó todo aquello recientemente en el caso también. Bueno, en la jurisprudencia nacional hay muchísimos casos interesantes. Nosotros, por cuestión de tiempo, elegimos dos que tal vez sean los dos más relevantes, exacto. Por ejemplo, en el plano nacional hay una sentencia que está calientica porque es del 2012, pero por lo que plantea es de interés para la sociedad y para el colectivo, que es el caso de Manuel Muñoz contra la Cámara de Diputados. Ocurre que este ciudadano, Manuel Muñoz, pide a la Cámara de Diputados que le den los datos de los salarios que ganan los asesores de los diputados. La Cámara de Diputados, por la razón que sea, dio la información de manera general, sin identificar quiénes eran esos asesores y sin identificar el monto que ganaba cada uno. Por lo que este ciudadano hace un amparo ante la violación de su derecho constitucional de saber a dónde van los fondos los fondos del Estado. Finalmente el Tribunal Constitucional le da la razón al ciudadano y le dice que verdaderamente, aunque la Cámara de Diputados dio la información, no fue una información completa, no fue una información de todo verdad, por lo que afectaba el derecho al acceso a la información pública. Además de que planteó de que estos funcionarios públicos, estos asesores, aunque no son funcionarios públicos, la información que ellos quieren proteger bajo la sombrilla de la intimidad es una información que atañe al interés colectivo. O sea, ahí podemos ver este caso interesante, cómo personas que no son funcionarios públicos tienen que ceder su esfera de la intimidad cuando tiene que ver con la información que sea de interés público. Otro caso, a contrario, fue el caso de Gary Gresco versus la Dirección General de Migración.
Aquí lo que ocurrió fue que este ciudadano intima a la Dirección General de Migración y le pide que le den los datos de viaje de un ciudadano, de otro ciudadano. La administración dijo que no le iba a dar esos datos porque no interesan, no es una información que sea, no es una información pública ni que interese al colectivo. Igual, por medio de un amparo, este ciudadano dice que se está violentando su derecho a libre acceso a información pública porque la Dirección General es un órgano público, por lo que la información que ésta retiene es información pública. Pero la Corte en su momento dijo que no, que esa información, a pesar de estar en manos de la administración, no es una información pública, porque no es una información que afecte al colectivo. Ya para finalizar, vamos a entrar en una perspectiva que nosotros le dimos a la tesis una vez la fuimos desarrollando, que es la transparencia como víctima de este conflicto. En este conflicto